Evitar la complejidad. Un ensayo de Darian Leader, Thoughtful. Es tentador suponer que si se erosionan los espacios descritos por Goffman, aquellos en los que podemos marcar una distancia con respecto a las demandas de que somos objeto, buscaremos otro lugar en el que hacer eso mismo, aunque sea quizá en la frontera entre el estado de vigilia y el sueño. Cuando estamos ya acostados, antes de dormirnos, todas las malas caras, retractaciones e incisos que no hicimos o no pusimos pueden ser imaginados. Igual que podemos imaginar los actos de venganza y represalia que hubiesen preservado nuestra dignidad. Gravely. En palabras de la escritora Chloe Arichis, es entonces cuando los pensamientos que emitían un callado resplandor durante el día se vuelven radiactivos. Pero la institución total está presente incluso en la privacidad de nuestra cama. Como bien lo describió uno de mis pacientes, Warily. Allí me paso horas acostado y repasando una y otra vez lo que ha pasado ese día, preguntándome qué he logrado hacer, y eso una vez y otra y otra. Scythe. Y, lógicamente, la pregunta de qué se ha conseguido ese día pronto da lugar a otra. ¿Qué he hecho mal hoy? Reflectively. En realidad, casi todas las interacciones se acompañan ahora de una solicitud de reacción o comentario valorativo, como si el comportamiento humano fuese esencialmente algo elaborable y mejorable. Concerned. A menudo oímos que la inteligencia artificial, IA, nos plantea un grave problema en ese punto, pues corremos el riesgo de que las máquinas se parezcan cada vez más a nosotros y de que, con ello, surjan nuevos peligros y amenazas. Challenging. Pero, ¿no sucede justo lo contrario? Intrigued. Cuando echamos un vistazo a los estudios sobre IA que se hacían a finales de la década de los 40 y durante los años 50, nos damos cuenta de que todos trataban entonces de hallar el modo de que las máquinas pudieran no solo llevar a cabo una operación, sino también dar el crucial paso adicional de preguntarse, ¿qué tal lo he hecho? Esa valoración o reacción tendría que ser incorporada al posterior desempeño de sus funciones. Ironically. Pero, curiosamente, lo que entonces se consideraba que sería una función ideal en una máquina se ha convertido ahora en base de partida para la vida humana corriente. Explaining. Si las máquinas tradicionales se fundamentaban en el metabolismo de los motores, es decir, en la transformación de una forma de energía en otra, los llamados servomecanismos desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial aspiraban a simular el comportamiento orientado a fines. Clarifying. La comparación entre su propio desempeño y el estado pretendido o preceptuado se convirtió entonces en un input, algo conocido como retroalimentación. Describing. El vocabulario de la tecnología de las máquinas artificiales y la IA. Términos como retroalimentación o feedback, por ejemplo, se desplazó del ámbito mecánico al humano. De ahí que ahora seamos nosotros quienes tengamos que encarnar aquellos procedimientos que se suponía que correspondían a las máquinas imitar. A raíz de esta extraña transposición, somos los seres humanos, y no solo las máquinas, quienes nos pasamos la vida preguntándonos, ¿qué tal lo he hecho? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuáles son mis virtudes y mis defectos? Esas eran, en definitiva, las preguntas exactas que los primeros servosistemas supuestamente debían hacerse a sí mismos. Y como esas máquinas y sus mucho más sofisticadas descendientes, nosotros estamos ahora permanentemente encendidos, conectados, y cada vez más lejos de revertir en nada parecido a aquel mundo en el que la diferencia entre encendido y apagado tenía aún algún sentido. En los programas televisivos de variedades ya ni siquiera disfrutamos de cantantes, bailarines y artistas actuando en solitario, sino que estos aparecen ahora en nuestras pantallas, acompañados de un jurado que opina sobre ellos y los valora. En realidad lo que estamos viendo es la evaluación misma, la respuesta a la pregunta, ¿qué tal lo he hecho?, convertida en espectáculo, pero el dolor y la decepción de los evaluados se hace visible tras sus sonrisas forzadas. No estamos viendo simplemente a alguien cantar, sino que lo vemos cantar y, a continuación, ser juzgado.
Programas como The Apprentice condensan esa idea hasta el punto de que lo que nos produce verdaderamente fascinación no es tanto cómo realizan los aspirantes las tareas que se les encomiendan, sino la dureza y la brutalidad con las que son evaluados. Como en el caso de las máquinas, no se trata ya de hacer cosas solamente, sino de hacerlas, y acto seguido, preguntarse. Self-critical, podría haberlas hecho mejor. Curiosamente, es habitual que los vencedores de esos concursos aparezcan luego en un segundo y hasta un tercer reality, en vez de asentarse en la profesión o la trayectoria artística por la que el primero de todos prometía encaminarlos. Si usted gana The Apprentice, luego podrá ir a Celebrity Big Brother, y más adelante, Skeptical si tiene suerte, a Dancing on Ice. Mientras se las pasea de programa en programa, se diría que la nueva profesión de esas figuras es la de ser continuamente visibles y observadas, evaluadas en todo momento por nuevos jueces y públicos. Su carrera se limita a poco más que ser valoradas a la vista de todos. Resign. Estos programas son también síntoma del declive de las figuras tradicionales de autoridad en la vida moderna. Los teóricos sociales hacen referencia a cómo muchas figuras paternas de toda clase han dejado de ser aquellas fuentes de ley divina, cual dioses del Antiguo Testamento, que eran antaño, y han quedado reducidas a simples payasos desprovistos de poder. Y eso significa que muchas veces la tentación de resucitarlas es fuerte. La restricción, o el intento de restricción, mediante fuerzas legales y sociales del ejercicio incontrolado del poder patriarcal, genera un vacío que, en lugar de convertirse en el espacio para la aparición de una nueva paridad, podría favorecer el restablecimiento de un desequilibrio. Ahora que la figura de autoridad va quedando más sometida a la ley, más incapacitada para ejercer poder sin la adecuada regulación y sin una validación externa, la vemos reaparecer en los programas televisivos convertida en entretenimiento, humillando y degradando a los concursantes, haciendo lo que le place sin mostrar consideración alguna por el bienestar o la dignidad de nadie más. Pero al tiempo que la autoridad irracional es condenada en los medios, esto es lo que la audiencia elige ver, en una especie de retorno de lo reprimido transformado en un programa de variedades. La peculiar vuelta de tuerca a esa lógica se hizo evidente en la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Trump debía buena parte de su popularidad a un programa de televisión, The Apprentice, en el que él ocupaba precisamente ese rol de figura autoritaria y caprichosa, trocado en entretenimiento. Pero su acceso a la presidencia del país resultó extraño e ilógico para mucha gente. Aquella extraña sensación de irrealidad que sintieron millones de estadounidenses indicaba que se había producido una inversión de un proceso psíquico previo. Se trató de algo muy diferente de lo que sucedió con la elección de Ronald Reagan, por ejemplo, un actor que llegó a presidente. A mucha gente le pudo parecer risible o chocante ver a alguien como Reagan en la Casa Blanca, pero no inexplicablemente extraño, como sí le pareció lo de Trump, quien asumió así el mismo papel que su personaje público en The Apprentice, que había funcionado como una especie de compensación sintomática. En este sentido, todas esas previsiones de futuro que nos muestran un encaje sin fisuras entre la vida humana y la tecnología, son correctas e incorrectas a la vez. No cabe duda de que se producirá una penetración creciente de la IA en la vida cotidiana y los servicios humanos, y también es seguro que ésta no encajará sin más, que habrá una fractura o una línea de falla básica entre nosotros y las máquinas. Un médico, por ejemplo, jamás podrá ser sustituido realmente por la IA, pero eso no impedirá que se invierta en el reemplazo de numerosos servicios médicos. La clave en este punto es reconocer que lo que eso significa no es que llegará una especie de momento iluminador, en el que nos demos cuenta de qué pueden hacer las máquinas y qué no pueden hacer, sino que, muy al contrario, lo que tendremos será una presión en continuo aumento para que seamos como las máquinas. Y si, llegado el momento, no nos gusta el médico de IA, eso querrá decir que los que tenemos que cambiar somos nosotros, y no el doctor cibernético. Tendremos que parecernos cada vez más a aquello que el médico de IA esté capacitado para tratar. Podemos ver muchos de esos cambios reflejados en la literatura especializada en el sueño. En ese sentido, resulta muy sorprendente comparar las publicaciones científicas y populares de las décadas de los 60 y los 70 con las actuales. Aquellos estudios anteriores parecen sobrios y humanos, conscientes de las dificultades de la vida,
Mientras que mucha de la nueva ciencia del sueño da por supuesto que vivimos en una especie de mundo de fantasía en el que las personas pueden llevar unas vidas ricas, plenas y satisfechas en cuanto logran precisar cuál es su problema de sueño, problema que habitualmente se diagnostica en función de factores puramente externos que son perfectamente modificables mediante un cambio conductual. Cuando me compro mi café matutino, siempre pregunto a quien me atiende en ese momento si se ha levantado contento y descansado, con ganas de empezar el día. Y nos reímos, porque la idea nos resulta absurda. Y sin embargo, esa especie de vida realizada es el supuesto que subyace a buena parte de la higiene del sueño contemporánea. Si el influyente libro, The Sleeping Pill, La pastilla para dormir, que Ernest Hartman publicó en 1978, nos decía en su página inicial que, hasta cierto punto, la vida es dolor y pena. Matthew Walker nos canta hoy en su obra de 2017, Why We Sleep. ¿Por qué dormimos? Las alabanzas de concebir al hombre como una especie de as de los animales, un ser superior a todas las demás bestias que obtiene de su sueño unos poderes únicos de racionalidad y creatividad. El sueño de movimientos oculares rápidos, REM, del que hablaré más adelante, fue lo que ayudó a que el hombre consiguiera su rápido ascenso evolutivo al poder, y pudiera constituir así una superclase social dominante a nivel mundial. El sueño, dice Walker, reajusta los circuitos emocionales de nuestro cerebro y nos permite conducirnos por las dificultades sociales y psicológicas del día siguiente con sereno aplomo, gracias a lo cual alcanzamos una equilibrada capacidad para interpretar el mundo social que nos rodea. Si Gay Luz y Julius Segal iniciaban el insomnio, su gran éxito editorial publicado originalmente en 1969, diciendo que solo hay un modo seguro de huir del insomnio, no nacer. En la literatura más reciente sobre el sueño, ya no se deja margen a esa fractura o desencajamiento de lo humano. Hoy podemos leer que el sueño nos ha ayudado a convertirnos en comunidades humanas, emocionalmente perspicaces, estables, muy unidas e intensamente sociales. Un diagnóstico que no cuadra con lo que veo en las noticias a diario, ni en lo que descubro acerca de la historia del mundo. Las nuevas presiones para vender ideas y papel, obviando las realidades de la vida humana, unidas al efecto del looping descrito por Goffman, implican que nos veamos forzados a hablar con el lenguaje del bienestar y a demostrar una positividad y un entusiasmo constantes. Si una persona no lleva una sonrisa en la cara, algo malo le pasa, y da buena fe de ello la omnipresencia de los emojis en nuestra vida diaria. La complejidad de las emociones reales se ha vuelto algo tan inaceptable en nuestro tiempo, que esas diminutas figuras de caricatura han ocupado literalmente su lugar, no solo en los mensajes de móvil y en los correos electrónicos, sino incluso en muchas de las disciplinas que se pretenden científicas. Si durante los años 20 y los años 30 se procedió a una deconstrucción de los conceptos darwinianos de la emoción que mostró lo absolutamente inadecuados que resultaban, en la actualidad son en realidad esos mismos conceptos los que se usan como plantillas o patrones en algunos experimentos científicos. En la vieja teoría decimonónica, se postulaba que existían entre 6 y 9 emociones básicas, que se correspondían con unas expresiones fisiológicas específicas, que se podían encontrar en cualquier cultura. La ira, la alegría y el asco eran así cosas reales que el rostro humano nos revelaba inequívocamente. Los antropólogos y los psiquiatras vinieron luego a contradecir esa teoría, diciendo que las expresiones formaban parte de los intercambios comunicativos entre las personas y que, por lo tanto, estaban determinadas socialmente y conectadas con las expectativas y los supuestos propios del grupo humano en cuestión. Aislando a la persona y filmando luego sus expresiones faciales, no lográbamos revelar ninguna verdad más profunda sobre estas, ya que todos y todas interiorizamos los sistemas sociales con los que nos criamos. Seguimos llevando máscaras, aun cuando estamos a solas. A un paciente en un escáner cerebral se le muestra una imagen de una cara sonriente o enfadada. El rastro de oxigenación sanguínea que ello deja en su cerebro se considera entonces representativo del estado de alegría o de enojo, respectivamente. Las señales empleadas pueden ser más sofisticadas, imágenes o palabras que se consideren molestas o agradables,
pero la estructura viene a ser más o menos la misma. La expresión facial se entiende así directamente ligada a un número fijo de emociones innatas, conectadas con nuestra herencia evolutiva. Desde esa perspectiva, lo que las personas sienten no está vinculado con la particularidad de su propia historia individual, sino con ciertos elementos objetivos que se consideran plasmaciones de la bondad o la maldad. No es muy distinto, pues, del mundo de los emojis, en el que subyace la idea de que las emociones humanas complejas pueden ser tratadas como partículas discretas y, por lo tanto, segregadas perfectamente entre sí. El emoji le dice al receptor o la receptora, así es como me siento, pero la vida real, y no digamos ya la literatura mundial y probablemente el conjunto de la cultura humana, nos muestra, sin embargo, que las emociones no pueden compartimentarse de ese modo, y que pueden incluso metamorfosearse y hasta fundirse unas con otras. Igual que el miedo y el deseo pueden oscilar cual polos opuestos equivalentes de un imán, es fácil que la atracción y el asco se igualen. La tristeza y la rabia, dice una persona analizada, son una misma cosa para mí, no encuentro la diferencia. El miedo, dice otra, se convierte en deseo sexual. Me siento desolada y liberada, dice otra a propósito de la muerte de uno de sus padres. ¿Qué emoji deberíamos usar en esos casos? Hace tiempo que los antropólogos han mostrado que las emociones forman parte de la conducta social, y que se experimentan y adquieren sentido a través de nuestras interacciones y nuestras relaciones con otras personas, y que además se organizan mediante patrones culturales de expresión. Los atletas olímpicos que se alzan con una medalla de oro, según ha señalado la historiadora del afecto Ruth Lace, muestran muchas expresiones durante las ceremonias de entrega, pero solo sonríen cuando interactúan con el público y las autoridades, lo que demuestra que la sonrisa no es una respuesta natural programada de antemano, que indique una emoción subyacente, sino algo que viene determinado por la interacción social. ¿Por qué este retorno ahora a nociones que habían quedado refutadas ya mucho tiempo atrás? Según Lace, es algo que casa muy bien con el moderno imperativo de interpretar a la persona a través de señales corporales, como si una expresión facial fuese la copia impresa de un estado interno específico. Los observadores entendidos pueden acceder así a la verdad interior de una persona mediante un acto de interpretación, como si tal cosa fuese independiente de toda ideología o significado. Las emociones mismas se convierten de ese modo en productos susceptibles de ser detectados y distinguidos unos de otros, mercancías que requieren de una diferenciación y una valoración precisas. A comienzos de la década de los 90, yo daba clase en una universidad parisina, cuando Disney estaba a punto de inaugurar un parque de atracciones, junto a la capital francesa. La empresa se puso en contacto con nosotros para que hiciéramos llegar a nuestros estudiantes su amplia oferta de nuevos empleos a tiempo parcial, consistentes esencialmente en recorrer las instalaciones sonriendo y saludando a los visitantes. Si por entonces aquel rostro de alegría todavía se pagaba, hoy es simplemente ya algo que se espera por defecto de todos nosotros. Lo que antes se consideraba una representación teatral remunerable, es ahora el mínimo exigible de partida para casi todas las actividades humanas. En las sociedades basadas en el mercado, el grupo social se ha ido atomizando de manera creciente, de tal modo que los ciudadanos se han ido convirtiendo en individuos, considerados como unidades económicas aisladas y en mutua competencia por bienes y servicios. Y la psicología académica del siglo XX y, ahora, del XXI, ha ido suministrando un puntal en el que apoyar esa transformación. El sujeto humano ha dejado de ser una parte de un grupo social, con responsabilidades y deberes para con el colectivo, y ha pasado a convertirse en un agente autónomo dotado de derechos y definido por objetivos instrumentales unidimensionales, como la búsqueda de riqueza, felicidad, éxito y salud. Si durante siglos la psique humana se había caracterizado por el conflicto interno, entre razón y emoción, entre la voluntad y la educación, entre el yo y el inconsciente, ahora es como si el alma estuviera libre de todas esas contradicciones, y no aspirara más que a un simple e inequívoco fin. Basta con comparar, una vez más, la literatura especializada en el sueño, que se publicaba en los años 60 con la que se publica actualmente. Luce y Segal escribían que la persona que no logra dormirse por la noche
no es para nada distinta de la persona que ha bregado y luchado todo el día. La misma personalidad que ha amado y ha odiado, que ha reído o ha llorado, y que ha ido dando bandazos entre la tranquilidad y la inquietud. Pero en el universo de muchos higienistas del sueño contemporáneos, han desaparecido las contradicciones. La vida, podemos leer en sus escritos, está regida por dos simples reglas que dictan la mayor parte del comportamiento humano y animal. Hay que apartarse de lo que hace que nos sintamos mal, y tratar de alcanzar aquello que hará que nos sintamos bien. Esto es ciencia en el siglo XXI. Las emociones que impulsan esa ley, nos dicen, son las que hacen que lo intentemos de nuevo cuando fallamos, las que nos mantienen a salvo de daños potenciales, las que nos animan a obtener resultados gratificantes y beneficiosos, y las que nos inducen a cultivar relaciones sociales y amorosas. En este extraño mundo unidimensional, es como si prácticamente el único lugar en el que alguien pudiera reconocer todavía que podemos aspirar a fines contradictorios, al éxito y al fracaso, a la riqueza y a la pobreza, a la salud y a la enfermedad, sea el universo de Star Wars. Esta franquicia cinematográfica juega con la vieja idea infantil de que todos llevamos dentro algo especial por descubrir, algo que allí llaman la fuerza. Pero lo más importante es que sus relatos giran en torno a esos intensos momentos en los que un personaje se encuentra dividido entre lealtades contradictorias como son la de esa fuerza y la del lado oscuro, como si la cuestión nunca llegara a zanjarse del todo, y la esencia misma de nuestro ser consistiera en esa terrorífica batalla entre tendencias opuestas. En el caso que hemos revisado antes, las ganas de dormir del paciente entraban en conflicto con su deseo de que le diagnosticaran y le reconocieran su insomnio. Centrándonos únicamente en una de esas corrientes, nos arriesgamos a ignorar la otra, y a perder así la esencia de las dificultades de la persona. Y con ello, también perdemos la posibilidad de ayudarla a avanzar. Los seres humanos estamos divididos de muchos modos, e ignorar lo que nos parece una paradoja o una contradicción no hará más que repercutir negativamente en nosotros mismos. No dormir puede ser un tormento, pero también puede estar cumpliendo una función, materializando un castigo, como veremos, o actuando como un llamamiento para que se reconozca alguna otra forma de dolor que nos aflige.